Ahora sí, muy buenas noches. Bienvenidos a su transversal de comunicación. Mi nombre es Ivone Romero Rueda, comunicadora social con énfasis en educativa de profesión, especialista en derechos humanos y derecho internacional humanitario. Hace 8 días ustedes empezaron la transversal con una colega y amiga que por cosas de horarios no los va a seguir acompañando y por eso voy a continuar con la transversal desde el día de hoy. Entonces, vamos a retomar un poquito y si hay algo que a mí me parece muy importante es, y por eso les estaba preguntando de dónde ustedes son, porque generalmente de donde uno es o como les ha pasado a algunos, donde uno vive va asumiendo dichos, comportamientos, se le va pegando ese hablado sabroso, ¿sí? O de pronto queda recho, mano, y sigue hablando como muy durito, o empiezan a decir, a la mi reina, qué bonito ese dialecto que estás utilizando. Me parece sumamente espectacular. ¿M? Entonces, esas ¿Cómo te son dicen, formas, chamo, todo bien? ahí está, le suena bonito. ¿M? Hay gente que le gusta que le hablan así. O hay gente, por ejemplo, como las bayunas que tenemos acá, que ellas parecen que no supieran que existe la N para pedir un pan. ¿M? Ellos no van a la ¿Tú eres panadería, sino que van a las pamaderías, ¿oíste? ¿O me tú eres de equivoco las Santander? bayunas? Cuéntame, Laura, ¿o me equivoco? No, yo no soy No, profe, pero eso de como en Santander. Palmira. ¿Oíste, ve? Pero como que a todo el mundo se le olvida por ese lado que el pan no es con la N, sino con la M. Y entonces lo invitan a uno a una pamadería, ¿oíste? Yo te A la estaba ahora panadería, sí, preguntando, profe. profe, que si tú eres de Santander. Ah, bueno, entonces vamos a hacer una apuesta. ¿De dónde creen que soy yo? Del Valle. De Me- Santander. De Santanderiana. Santander. De Bogotá. O de Bucaramanga o de Santander, alguna de las dos. Miren este porte. Santanderiana. Pues para mucho honor y para alguien que dijo de dónde era yo, soy Rola, adoro mi tierra, quiero muchísimo a Bogotá. Nací hace un par de años en esa hermosa ciudad. Me crié en la ciudad de La Dorada, Caldas. Después me fui a estudiar allá a Bogotá, pero tengo familia. Mi papá era ocañero, su familia es de allá. La familia de mi mamá es de Bucaramanga, otros son de Girón, otros son de Florida Blanca, ¿sí? Y como que se armó como un sancochito y aparte de eso me crío en una parte que es de Caldas. Entonces se suma absolutamente todo y pues sale este ser de luz que pocas veces creen que soy Rola, pero sí, tengo ese amor hacia la capital y ustedes no se imaginan cuánto amo yo a esa hermosa ciudad. ¿M? Entonces, si ven muchachos que uno algunas veces empieza a tomar ciertas formas de hablar, ciertas actitudes, ¿m? Y se sienten bonitos. La otra cosa es que, por ejemplo, si ustedes se pararan en la puerta de mi casa, otra de las cosas que caracteriza a mi familia es que somos familia de profesores. Entonces, en mi casa no sabemos qué es hablar pasito. Usted se para ahí en la esquina, usted no necesita ni siquiera medio asomarse. Usted ya sabe de qué estamos hablando aquí. Todo el mundo habla duro. Anormal es que hablemos pasito. ¿M? Y la gente alguna vez me dice, Ivonne, vos no puedes bajarle como 3 rayitas. Me ha tocado aprender como a modular la voz, pero es una cuestión también que si usted en su casa siempre habló duro y todo el mundo hablaba duro, pues es normal que hablemos duro. Y uno cree que el resto del mundo también habla así. ¿M? Pero es parte de lo que vamos a ver. Yo creo que la instructora Juliana les dejó una tarea. No sé si de casualidad ustedes la hicieron. ¿Sí se acuerdan cuál era la tarea?
No, señora, ella no nos dejó nada. Quedó de No, 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 enviarnos no, la... no, que revisaran en Sajuna, ¿sí? Que miraran en Sajuna lo que teníamos como tal para trabajar. Ah, Es lo del decir, material de apoyo. exactamente, que miráramos el Ah, ok. material de apoyo. Yo me imagino que todos lo vieron. Ahí me uno. ¿Mm? ¿Cierto que todos el fin de semana lo leímos? Todos en este Alguito. momento dicen, sí, Instru, claro. No. Ay, venga, pero ¿por qué se tira chiste? A ver, todos digan, sí, Instru, claro, obvio. Ah, ¿sí ve? Alejandro sí fue sincero, dijo, sí. ¿Mm? Entonces, como yo sabía que eso iba a suceder, ¿no? Yo ya estaba completa y dije, no, pues qué chévere, ya todos saben de qué vamos a hablar. Entonces, yo les hice una presentación muy pequeñita para que entendamos qué era lo que íbamos a hacer. Pero ella sí les habló hace 8 días de, creo que de un video o algo así. ¿De ese sí se acuerdan o no? No. Profe, No, es que No, ella como señora. tal nos comentó fue que revisáramos el material de apoyo y nos estuvo hablando también sobre las 2 guías que vamos a manejar con ella en el mes y ujú, no, nos dio fue como la repasada de las guías, pero que en esta clase, o sea, en esta semana, ya nos ya deja como tal empezábamos a la trabajar. guía. Ah, Sí, pero bueno, señora, ya eso fue como sabemos. tal. Sí, claro, pero ¿se acuerdan que iban a ver que íbamos a hacer un video y que íbamos a hacer un escrito? Sí, sí, señora. Sí, o Sí, Ah, sea, sí, por supuesto, sí, las dos profe. evidencias. o sea, ¿qué hay que hacer? Ah, de ¿Cómo la hay que guía sí. hacerlo? No, pero que íbamos a hacer un video y que íbamos a hacer supuestamente un escrito, Sí, señora, así ¿sí? es. Sí, Bueno, señor. eso sí, porque después hacemos quedar mal a la instructora y me da una pena. Va a decir, no, y vos, pero en serio, yo sí les mostré a ellos. ¿Mm? Listo. Entonces, vamos a mirar perdón, vamos a mirar, me dicen si por favor, la presentación, ¿sí? Díganme que sí, por favor. Sí, señora, sí se ve. Listo. Entonces, como yo sé que ustedes tienen al mejor vocero, ¿sí? Y tiene una voz bonita, entonces, Príncipe Encantado, ¿me ayuda con la primera parte? Claro que sí, con mucho gusto. La comunicación, el puente entre el pensar, sentir y actuar. Hoy hablaremos de la comunicación como la facultad que nos hace humanos. Pinto en el 2011 nos dice que la comunicación es el factor más importante que afecta a nuestra salud y nuestras relaciones. ¿Por qué? Porque la comunicación es el punto donde se encuentran tres dimensiones de nuestro ser. Lo que pensamos, nuestra lógica, el conocimiento técnico que ustedes están adquiriendo en publicidad, lo que sentimos, nuestras emociones, miedos y valores, lo que actuamos, lo que finalmente sale de nuestra boca o se refleja en nuestras manos. Cuando estas tres dimensiones no están alineadas, la comunicación falla. Si ustedes piensan una gran idea publicitaria pero sienten inseguridad, su actuación o el mensaje será débil y el cliente no lo comprará. Por lo contrario, si solo actúan por impulso sin pensar, pueden generar conflictos. Listo. Hasta ahí quiero que hagamos una reflexión y miremos lo que decimos con respecto al pensar, sentir y actuar. ¿Ustedes están de acuerdo con lo que dice el señor Pinto con el cuento de lo que uno piensa, lo que uno siente y lo que uno actúa? Generalmente uno sí entrelaza eso, si es directamente proporcional, Sí, claro, por supuesto. Yo siento ¿sí? que es porque eso se refleja en lo que uno hace. Por ejemplo, yo soy una persona que si algo le molesta, se le nota en las cosas que hace. Entonces Ok. sí, va unido todo. O sea, Siento yo. algunas veces, por ejemplo, yo soy una persona muy impulsiva y algunas veces dicen que la lengua castiga, ¿sí? Y eso que hay momentos en que no me puedo quedar callada y pasa algo y uno debería ser un poco como más
como dice mi mamá, usted debería ser prudente y voy, pero no puedo y la voy soltando y como que miércoles. Cuéntame, Oscar. Profe, pero es que a veces hay cosas que no suceden de esa manera, porque por Ujú, ejemplo me sucedió algo hace unos días. ok, Mi mamá siempre dice, si a usted le va a pasar algo en la calle, es mejor que usted suelte todo y no arriesgue su vida. sí, claro, Pero resulta que ellos iban en un bus, un señor, o sea, ellos, es mi papá, mi mamá y mi hijo de brazos, sí, y, y le colocaron la mano a mi papá dentro de la chaqueta, sacaron el celular, mi mamá se dio cuenta y la reacción de ella fue que con el niño en brazos fue a lanzársele al ladrón y fue a pegarle. Se dio ok. cuenta, pero ella no midió las consecuencias y a pesar de que siempre haya dicho que no arriesgue su vida, que es mejor entregar las cosas, ella con el niño en brazos fue y arriesgó al niño, arriesgó su integridad por irle a rescatar el celular y a pegarle al ladrón. Entonces, digamos que en ciertas circunstancias, lo que uno piensa no se refleja en la forma de actuar por su emocionalidad. Entonces ahí podemos decir que lo que sentimos muchas veces nos gana, ¿sí? A la hora de lo que uno piensa. Entonces yo siempre he pensado que uno tiene que ser coherente, que hay que esperar que el otro hable, que debemos ser pausados, pero miren que en una situación cuando hay miedo, ¿m? Cuando hay ansiedad, uno no sabe cómo puede actuar. Entonces una cosa es que yo diga sí, y mira lo que decía siempre tu mamá, no importa, no sacrifiquemos, no hagamos. Y oh, sorpresa, mire lo que pasó. ¿Magda tenía la mano arriba o quién tenía la manito arriba? Alguien ahorita tenía una manita Yo, arriba. profe. Yo lo que iba a decir era que uno normalmente dice, no, yo voy a actuar de esta manera, pero en el momento en el que suceden las cosas, uno actúa totalmente diferente, porque es que uno no sabe cómo va a actuar dependiendo de la situación. Uno puede decir, no, es que yo, con lo de Oscar, yo, yo suelto todo, pero en el momento la adrenalina, el miedo, todo, entonces eso uno no piensa antes de actuar, de ir a votarse como dice la mamá de él. Entonces, con esto, en el área de la comunicación, nosotros también cuenta, ¿sí? Que una cosa son los protocolos, es lo que uno piensa, es lo que uno puede decir. Y diría también mi mamá, el papel aguanta lo que sea, ¿cierto? Y está todo organizado, como lo que le pasó a nuestro compañero. Todo y siempre nos repetían exactamente lo mismo y hay que hacer esto y su vida está por encima de y vamos a hacer tal cosa y quédese quietecito y entregue todo lo que sea. Pero cuando a usted los sentimientos se le ponen en juego, o también podemos hablar, no sé, creo que eso pasa en otros universos y en otros seres. A mí hace mucho tiempo, mi mamá, yo conocí a un hombre que a mí me encantaba, pero mi mamá me decía, Ivonne, a mí no me gusta ese tipo, ¿sí? Y yo, ay, mamá, ¿pero qué? Y me parecía divino. Es que mire, ese no es el indicado, usted merece un mejor ser humano, pero dentro de mí yo decía, yo puedo rehabilitar lo que sea. ¿M? Eso lo duré pensando como 2 años. Después de 2 años, tuve una hija espectacular. Un año después de tener a mi hija, se acabaron las cosas y pues mi mamá tenía la razón. 25 años después, digo yo, qué linda que es mi hija, pero definitivamente uno cuando tiene síndrome de Shakira, entonces cuando uno se bloquea, no oye, no ve, no entiende. Claro que eso no pasa aquí, pasa en otros escenas, en otros universos, no creo que a ustedes les haya pasado, pero uno algunas veces, el ser humano también es terco, ¿sí? Y entonces ese tipo de cosas también pasan por cómo soy yo. Yo no creo que en este curso haya, pero imagínense que hay una tendencia a que la frase de moda es yo soy así y qué quiere que haga. ¿Sí? ¿Sí la han escuchado? Aquí Sí, no señora. pasa. Sí, en esta escena no pasa. ¿Cierto, Oscar, que no?
No, profe, no, para nada. No, o sea, para nada. Pero pues hay gente que llega y dice, es que yo soy así, ¿qué quiere que haga? Y si usted sabe cómo soy, entonces ¿para qué me invita? ¿Mm? Claro que eso no pasa aquí y se los voy a demostrar. ¿Por qué? Emily, hágame un favor, usted cuando tenía 12 años, ¿qué quería hacer cuando grande? Y yo quería hacer lo que toda niña quería hacer, cantante, actriz, lo que normalmente uno veía por televisión. Y pues ya vimos que pues por ahí no fue. Sebastián, Sebastián, hágame un favor. ¿Usted a los 12 años qué quería hacer cuando grande? Bueno, pues a los 12, no, la verdad yo no pensaba mucho, solo pensaba en jugar nomás. Listo, usted estaba mentalizado en que jugar es mi pasión. Sí, entonces y ahora pues sí, ya con el tiempo ya fui cogiendo un poquito más de conciencia y ya quise pues montar una empresa, pues un emprendimiento y Perfecto. así. Pero mire que usted cuando chiquito estaba concentradito en jugar. Laura, ¿usted cuando tenía 12 años también le pasaba lo mismo que Sebastián o le pasaba lo mismo de Emily? ¿Sí le gustaba soñar? Pues realmente, profe, si te soy 100% sincera, yo siempre quise ser periodista. De hecho, yo inicié estudiando comunicación social y periodismo, pero pues por temas económicos no pude continuar. Pero sí siempre como que tuve ese sueño. Ok. Jimena, una pregunta. ¿Usted cuando tenía 12 años, qué quería hacer cuando grande? Jimena, Doctora, quería ser doctora, eso está muy bien. ¿Y Andrea Sánchez qué quería sí, hacer cuando profe, grande? doctora. Listo. ¿Y Andrea Sánchez qué quería hacer cuando grande? Aparte de Yo hacer quería caso. estudiar hotelería y turismo, inclusive intenté pues inscribirme muchas veces en el SENA, pero No, fue pero cuando complicado. tenía 12 años. Usted a los 12 Sí, años no se no, pues, estaba inscribiendo en el SENA. no, quería eso, digamos, estudiar, viajar, conocer. Ok, listo. Y mire dónde estamos y dónde llegó. Entonces, cuando a mí me dicen, es que yo soy así, ¿qué quiere que haga? Pues si uno fuera lo que uno se imagina cuando chiquita, yo cuando chiquita, primero o quería ser cantante o quería ser princesa. Y pues ya se dieron cuenta que mi voz no es que sea muy chévere, tengo un buen vibrato en la ducha, es hasta ahí. Y pues princesa, no, era así, pero era lo que yo quería hacer cuando grande. Con esto quiero que miremos que las personas sí cambian. Entonces, cuando usted le dice a alguien, es que yo soy así y que quiere que haga y que no voy a cambiar, muy triste que uno hubiera nacido y se hubiera quedado como con el pensamiento de chiquito y se hubiera quedado con el pensamiento de los 12 años y no porque estuviera mal o porque jugar estuviera mal o porque ser doctor estuviera mal, sino que dentro del proceso uno sí va cambiando, ¿sí? Uno sí se va transformando como ser humano y va cambiando su forma de ser y entonces yo ya no quiero patear el balón, sino aparte de eso, ya quiero tener un emprendimiento y dentro del sueño de ser periodista, pues no se pudo por aquí, pero las cosas pasan para algo y entonces ahora diseñando, siendo publicista, voy a poder darle a esa gente a la cual yo le quería comunicar, darle otras opciones por medio de campañas, por medio de imágenes, una comunicación muchísimo mejor, ¿sí? Y poder ayudar a todas esas cosas que nosotros queremos como ser humano. Pues ya no se pudo ser doctor, pero pues por el área de la publicidad me puedo ganar a todos los médicos, a todas las clínicas y hacerle una excelente publicidad para que por favor utilicen estos servicios, el servicio a la salud. Entonces nosotros íbamos cambiando, pero ese pedacito donde que nosotros no cambiamos, claro que sí. Si usted sabe cómo soy, ¿para qué me invita? Creo que los seres humanos tenemos que amoldarnos a donde estemos, no es simplemente
que usted llegue aquí y entonces como usted habla de esta forma, entonces le tiene que hablar a todo el mundo, ¿no? Usted se tiene que adaptar también a ciertos espacios. Y cuando la gente llega a su espacio, se tiene que amoldar a cómo es usted. Pero no es cuestión de que todo el mundo tenga que hacer lo que usted quiera porque es usted. No, o sea, creo que no es acorde. Entonces aquí estamos mostrando que no es solamente lo que yo digo, sino también lo que yo siento y cómo las reacciones de vez en cuando hacen que nosotros asumamos respuestas diferentes con respecto a ciertas acciones. Por otra parte, entonces dentro de lo que estábamos viendo y dentro de lo que estamos presentando, vamos a mirar y entonces ya este pedacito creo que está claro. Ahora vamos a hablar acerca de las actitudes que la gente tiene ante la comunicación. Ahora vamos a pedirle el favor a una de las voces melodiosas de las mujeres, ¿sí? Andrea Sánchez ha sido elegida para que por favor me ayudes con el punto número 1.2. Bueno, dice actitudes ante la comunicación, pasiva, agresiva y asertiva. Dependiendo de cómo manejamos nuestras emociones y nuestra autoestima, asumimos 3 actitudes frente a los demás. Es vital que identifiquen estas conductas para su tarea. Primero, actitud pasiva. Es cuando el individuo no defiende sus derechos ni expresa sus ideas por medio de rechazo o por inseguridad. En publicidad, es el aprendiz que se queda callado cuando sabe que un diseño tiene un error, o el que acepta tratos injustos sin decir nada. El mensaje se pierde porque la persona prefiere el silencio. Listo, espérate un Actitud momento. agresiva. Espérate un momentico. Listo. ¿Aquí hay algún pasivo? ¿Ustedes han sentido que en algún momento son pasivos? Sí, señora. ¿Cómo? ¿Por qué uno Lo que termina pasa es siendo que, pasivo? pues depende de la situación. Muchas Ujú. veces eso depende por no querer enfrentar, por no querer tener un conflicto, por sencillamente dejar pasar las cosas, porque te sobreestiman. Te dicen que no exageres las cosas, que lo estás malinterpretando, que tú eres culpable y responsable. Eso tiende a llevarte a hacerte sentir peor o hacerte sentir mal, y eso entonces ahí empiezas a convertirte a tener una actitud pasiva. Eso genera muchísimo retraso, sobre todo en el diseño. No diseñas bien, no tienes creatividad, no prestas atención al cliente, no prestas atención a lo que haces, y sí, eso tiende a suceder muchísimo. Bueno, aquí hay una cuestión que quiero que también tengamos en cuenta. Mire, si hay alguien que yo le tengo mi respeto, y mi respeto es a una persona pasiva. ¿Por qué? Una persona pasiva, como estaba diciendo Miguel, empieza a callar, ¿sí? Pero todo tiene su final y nada dura para siempre. Una persona pasiva, y miramos a ver si yo tengo, por ejemplo, aquí un tarrito. Entonces, una persona pasiva, a ver si se alcanza a ver. Entonces, tú empiezas a echarle a esta coquita, ¿sí? Pepitas. Y él se va callando, se va callando, se va callando, se va callando, se va callando. Pero llega un momento, puede ser por algo pequeñito, muchachos. Y el día que esa persona pasiva explota, se los juro que uno puede cantar llorarás y llorarás y las consecuencias son cada vez más grandes. No sé si ustedes conocen un caso de un pasivo que ha llegado a un punto donde explota y vuelen. Yo mismo, yo mismo me puedo colocar como ejemplo. Incluso renuncié a mi empleo y fue tanto lo que acumulé porque es que no se me permitía hablar, que incluso escribí un libro de una forma sátira hablando sobre este tema, de lo que es el silencio, de lo que es la comunicación pasiva dentro de los empleos y por qué la gente debe aprender que la dignidad no se negocia, ¿sabes? Lo terminé hace poco de escribir junto a mi renuncia porque eso me estaba pasando a mí. Bueno, pues alguien más tiene que aportar. Es que
están de un hablador. Cristian, cuénteme, ¿usted qué opina del tema? ¿Ha tenido a alguien pasivo? Creo que Cristian puede ser un caso de pasividad. Sebastián. No, pues la verdad no, yo no soy así, pero sí alcancé a ver un caso en el que en el colegio, pues un joven lo molestaban siempre y al último salió peleando con todo lo que los molestaban. Así, pero a golpes, feísimo. Este tipo Y de ya, eso casos, fue lo que hizo más. este tipo de casos dentro de nuestros entornos laborales, y sí, Miguel, tienes toda la razón. Algunas veces, claro que entramos a los extremos y ahorita vamos a ver el otro extremo que se confunde dentro de la pasividad y ninguno de los dos extremos es bueno, pero dentro de la pasividad, a mí, a mi parecer, según Ivonne Romero, yo sí le tengo mucho miedo a una persona pasiva. ¿Sí? Porque su reacción puede ser cualquiera, ¿sí? Y no sabemos si puede afectar a otros o en su debido caso se puede afectar a ellos mismos. Se pueden generar daños de el rencor, de la piedra, de la rabia que tienen, de no poder solucionar como ellos quieren o de una mejor forma lo que está sucediendo. ¿Mm? Listo. Ahora vamos a seguir. Listo. Andrea, muchas. Laura, Laura sí está. Señora, Entonces, usted me va a ayudar con la actitud agresiva. listo. Actitud agresiva es cuando se intenta imponer la propia visión a través de la fuerza, los gritos o la descalificación. Aquí no hay escucha activa, solo el deseo de ganar. Un director creativo agresivo anula el talento de su equipo porque solo su palabra vale. Esa actitud genera ruido emocional y rompe el vínculo. Bueno, usted ha visto, ha sentido, le ha pasado, algunas veces ha tenido una actitud agresiva. Ay, no, profe, la verdad, o sea, como que yo soy de las personas que piensa mucho para reaccionar agresivo. Yo digo lo que opino y no sé, hay un dicho que dice como sin pelos en la lengua y lo digo educadamente, pero así de pronto como explotar o ser así agresiva, no. Listo. Alejandro, ¿usted sí explota o también es paz y amor como Laura? Profe, pues yo sinceramente depende del contexto. Digamos, yo soy como ese tipo de personas que no me meto con nadie, o sea, nunca trato de sobrepasarme con las personas, pero si lo Pero hacen, si sí se lo choca. buscan, pero Sí, si o lo sea, yo no buscan, soy, sí, o sea, yo tengo como ese tipo de comportamiento, digamos, soy muy respetuoso, colaboro, todo el tema, pero sí siento que cuando una persona usa de mi confianza o amabilidad, sí le va mal. O sea, en ese sentido sí suelo explotar demasiado. ok, y en el trabajo, ¿cómo le va? ¿Qué actitud tiene? No, pues la verdad, profe, o sea, en mi trabajo y todo me ha ido súper bien, incluso con mis relaciones, todo, o sea, todo es excelente porque, digamos, respecto a la primera parte que decías de las personas pasivas, pues a mí no me gustan porque siento que uno en la vida debe tener criterio y vos debes defender lo que su merced, lo que a vos te gusta, cosas así. Entonces, disculpa que es que estoy en la calle Tranquilo. y pues digamos que en ese tema, pues siento que siempre como que yo me voy a querer por las personas, entonces como que como yo trato bien a las personas, como que recibo también lo mismo de parte de ellas. Entonces, la verdad, no, nunca he tenido problemas en ese sentido, profe, la verdad. O sea que eso también puede ir ligado en lo que estábamos hablando acerca del saber, el pensar, el ser, ¿sí? Que hay personas que pueden manejar muchísimo mejor que Sí, otras. es que yo lo que siento, profe, es que a veces hay problemas, es por lo mismo. Digamos, vos lo que me comentabas de la persona pasiva, como se tapan todo cuando estallan mal, o a veces, digamos, cometen errores por ser pasivos. O una persona que, digamos, explota muy rápido, digamos,
piensa después de actuar, pero siento que cuando... discúlpame. Siento que cuando su merced ya tiene como definida su personalidad, lo que su merced es, pues su merced ya se sabe controlar, ya conoce. De igual forma, digamos, cuando a mí me van a faltar al respeto, apenas yo siento la falta de respeto, yo de una vez le voy comentando a la persona. Ya es problema de la persona si quiere seguir faltándome al respeto, pero siento que Ok, suelo frenar las cosas en su momento. perfecto. Pero también podemos poner el ejemplo que nos ponía ahorita el compañero. Uno lo tiene la mayoría fríamente calculado, pero pues cuando hay cosas que se salen de la zona de confort, como fue el atraco, ¿sí? Uno dice, voy a entregar todo, pero en ese momento puede que no, ¿sí? Puede que pasen muchísimas cosas, entonces también tenemos que prever que uno, si está como ser humano, le puede cambiar o por el entorno en el que esté, puede tomar diferentes decisiones de lo que uno estaba. David, ¿y usted es pasivo o agresivo? Profe, yo más bien tiendo a ser pasivo, agresivo Sí, no, pero también en situaciones que vea que se están sobrepasando o algo, sí tomo como las medidas correspondientes. ok, listo. David, como usted tiene una voz tan bonita, me gustó, entonces usted me ayuda a mirar cómo le va con la actitud asertiva. ¿Quién quita que ahí esté la suya? Ok, profe. Actitud asertiva. La meta es el equilibrio. Es la capacidad de expresar lo que pensamos y sentimos de manera clara, tranquila y directa. Ser asertivo es decir la verdad con respeto, poniendo límites sin herir al otro. Es la base de un comunicador profesional. Defender un concepto creativo con argumentos sólidos y una actitud de escucha. Perfecto. Bueno, ¿usted alguna vez ha sido asertivo? Sí, 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 en algunas O ocasiones sea, sí. según la definición que tenemos, porque aquí aclaro, no todos vamos a estar simplemente en uno. Depende del contexto, depende de donde nos movemos, ¿sí? Así también vamos a poder, porque, por ejemplo, a mí en un robo, puede que por la adrenalina, por todo lo que esté pasando, discúlpeme, pero yo le voy a recordar hasta a su mamá. ¿Mm? ¿Cuál decencia? ¿Cuál? No, 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 no. Puede que sea así. O simplemente no decir absolutamente nada y páseme todo. No voy a pronunciar absolutamente nada. Hasta le voy a decir, mire, se le quedó el celular. ¿Mm? Todo depende del contexto, de cómo nos encontremos. Una cosa, muchachos, es estar en nuestras zonas de confort, con nuestras parejas, con nuestros amigos. Y otra cosa es cuando pasan cosas diferentes y estamos ajenos a. Andrea, ¿usted es asertiva? Sí, señora. Sí. Sí, señora. Bueno, ¿en qué ocasiones puede decir usted, en esta ocasión, o cuando pasan generalmente este tipo de cosas, yo puedo ser asertiva? De pronto cuando escucho a una persona y, o sea, pues, me enredé. Cuando, o sea, como llevarla a la persona que tenga de pronto la razón, pues procuro, Sí. digamos, como, pues, llevarle la razón por lo mismo, porque, pues, Bueno, aquí quiero que revisemos algo y quiero que escuchemos esto, que creo que es muy importante dentro de la asertividad para que la tengamos en cuenta. ¿No? Permítanme un momentico, es que se me cerró esto. De acá, ser asertivo no es ser amable, es ser efectivo y respetuoso. Es la capacidad de expresar sus ideas de manera clara, tranquila y directa, sin agredir al otro, pero tampoco sin callarse lo importante. Ahora ya en el área de publicidad, un profesional asertivo es aquel que defiende su concepto creativo con argumentos, ¿sí? El que me va a enamorar con esos diseños, pero siendo argumentativo, mostrándome que
el morado sale con todo y que para lo que yo quiero me va a servir muchísimo mejor, ¿sí? Es mucho mejor y no con gritos ni con silencio. ¿Listo? Ahora vamos a hacer algo que ustedes vieron, creo que hace un par de años, en el colegio, que es algo que se llama un engranaje técnico. ¿Quiénes van a participar acá? Para que esa conexión humana ocurra, ¿cierto? Todo lo que hemos venido hablando, existen unos componentes técnicos que debemos dominar. Si uno falla, el puente está quebrado y no tendremos con qué curar. Entonces, creo que ustedes alguna vez escucharon de un término o de algo parecido que se llama el emisor. ¿Se acuerdan de comunicación hace un par de años? ¿Sí? Sí, señor. Sí. Ahí está viendo mejor la presentación. Sí. Sí, señora. Listo. Entonces, el emisor se los voy a vender ahora de otra forma. Ustedes, cuando tienen una intención comunicativa, ¿sí? Son el emisor. En este momento, yo soy el emisor. Yo tengo la intención comunicativa de venderles algo, ¿sí? Pero aquí hay una cuestión. Yo también soy responsable de la claridad del mensaje. ¿Mm? Y aquí vamos a tener un problema, porque ustedes no sé si les ha pasado, claro que eso no pasa aquí, sino en otras partes. Llega el instructor, les cuenta qué van a hacer, hablan, comentan, miran las diapositivas, organizan, les muestran qué van a entregar para la próxima semana. Se termina la sesión cuando no falta el que en el otro grupo empieza a decir, oiga, hágame un favor, ¿qué es lo que tenemos que entregar para dentro de 8 días? Así pasa aquí. Y mucho. La cuestión es que Y de cuando pronto uno, pasa- aclaremos, estamos diciendo que eso no pasa aquí, pasa en otros cenas, ¿sí? Estoy dando ejemplos hipotéticos, por favor. ¿Mm? Entonces, cuando dice el instructor, ¿entendieron? Y todos ¿tienen alguna duda? Entonces nos vemos dentro de 8 días para que ya saben el horario, todo claro. E inmediatamente empiezan, venga, ¿qué es lo que hay que entregar? ¿Y para cuándo? Ella ya habilitó, es que, pero sí nos va a mandar la guía. ¿Y entonces qué era lo que teníamos que hacer? La pregunta del millón es, ¿por qué a nosotros nos cuesta preguntarle a este ser de luz? Y más cuando este ser de luz, que es su emisor, les está preguntando, ¿entendieron? Y todos dicen, sí. ¿Está todo claro? Sí. ¿Claro cuando tenemos que entregar las evidencias? Sí. Listo. Entonces, ya saben, voy a habilitar en Sajún y todos, sí. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo un emisor puede corroborar que la información sí llegó cuando yo pregunto y todo el mundo dice que sí? O sea, no me queda claro. Pues lo que es, pues no sé, bajo mi perspectiva y mi opinión, sí. Ajá. Muchas veces lo que es el emisor de luz no tiene modo, no tiene tacto, hace falta un lenguaje morfosintáctico para poder llegarle a las personas, ¿sí? Ahí por lo menos no sucede en esta escena, sucede en otros, Ajá. pero muchas veces el tipo de cómo se brinda la actividad no es la mejor forma de comunicarla y es por eso que muchas veces el receptor se limita a hacer la pregunta. No entendí, no comprendí, no lo entendí. O sea, no hay ni tónica ni tacto al momento de brindar la actividad. Y creo que es por eso que muchas veces suele suceder la falla hacia el receptor. Ok, listo. Entonces también puede ser por la actitud del emisor, ¿sí? O sea, en este caso, este ser de luz, ¿sí? Ah, claro, estamos hablando hipotéticamente, pero ahora yo tengo una pregunta. ¿Y cuando es el receptor el que yo les di todos
les estoy dando como todos los insumos, ¿sí? Para entender la guía, para que miremos esto. Y cuando es el receptor, algunas veces el que no quiere mirar o está haciendo la comida y está haciendo que escucha a este ser de luz o se pone a escuchar supuestamente y mientras tanto está respondiendo a la tarea del niño o está haciendo otra cosa, ahí esto también afectaría lo que el emisor está haciendo. Completamente. Entonces, en ciertos sentidos, o para seguir con lo que estamos viendo, hay una corresponsabilidad. Entonces vamos a mirar qué se supone que debe hacer el receptor. Primero es quien recibe, pero el receptor no es una hoja en blanco. Él interpreta según su cultura, su historia, su estado de ánimo, ¿sí? Y en publicidad, el receptor es su target o su cliente, ¿sí? Pero pues en general tenemos que ser muy cuidadosos y saber quién es mi receptor, porque si yo no conozco a la persona o por lo menos no me tomo el trabajo de ir conociendo con quién estoy trabajando, va a ser muy complicado que es la tercera parte, el mensaje y el código que yo voy a echar, es decir, la idea y el código, el lenguaje con el que estamos hablando, nuestras palabras, nuestros signos, los colores, ¿sí? Si nosotros no manejamos bien esto y si el cliente no maneja el mismo código técnico que uno, habrá un cortocircuito. Y por eso, en ciertos momentos, en una formación como la de nosotros, hay momentos en que se dan esos cortocircuitos, porque nosotros como instructores presumimos que ustedes como aprendices tienen como la mayoría de conocimiento, o uno presume que ya sabe. Y por el otro lado, los aprendices presumen que uno como instructor va a hacer otras cosas. ¿No les ha pasado ese pedacito? Sí. Que algunas veces el presumir, yo presumo, o sea, yo iba a empezar hoy la clase presumiendo que ustedes ya sabían de comunicación, por una sencilla razón. Estamos hablando de desarrollo publicitario y la base de esto es la comunicación. Entonces hubiéramos empezado, listo, y vamos a hacer videos y vamos a hacer esto, pero si yo presumo esto, de pronto la clase va a ser más técnica, de pronto no vamos a entender qué es lo que queremos y lanzar una evidencia así porque sí, de pronto no va a ser tan rica, desarrollarla y yo sí creo que a uno le tiene que gustar lo que va a hacer. Es mi punto de vista. Aclaremos, ¿sí? Porque si a uno le gusta lo que está enseñando y si a uno le gusta lo que va a hacer, pues es más fácil que a la hora de que les presente la evidencia, ustedes se enamoren y sea más fácil que la puedan hacer. ¿Clara la idea? Y de eso también depende no solamente del emisor, sino de cómo yo he enamorado a un receptor. ¿Creen que en esos puntos es bueno y cómo en publicidad también esto va a influir muchísimo cuando yo tengo un cliente? Mis próximos publicistas. Sí, sí, influye bastante. Profe, para mí sí, ya que, digamos, si vos eres buena comunicadora, como por resumir todo lo de receptor y todo el tema, primero vas a entender la idea de lo que busca el cliente y de lo que vos, o sea, en lo que le vas a colaborar como tal. Y también de parte de nosotros, pues podemos tener claridad de cuál es como nuestro fuerte o qué es lo que nosotros nos queremos expresar por medio de nuestra publicidad. Perfecto. Entonces ahora vamos a mirar el contexto. ¿En qué situación estamos? No es lo mismo pedir un aumento de presupuesto en un elevador que en una reunión formal, con un brief en la mano, ya con algo bien montado, diciendo, mire, se puede hacer por esto, ¿sí? La retroalimentación es el elemento que nos confirma si el mensaje llegó, si hay una buena, sin feedback, si no tenemos ese ruido,
Cuando yo solamente voto información y no solicito esa retroalimentación o no le digo, por ejemplo, Andrea, vamos bien, ¿sí? Sebastián, ¿ha entendido? O sea, esto me sirve a mí para saber si mis clientes, que en este momento son ustedes, están conectados, no están conectados. Vamos llevando el hilo conductor, porque también, según lo que estoy entendiendo, si hay varios que han entendido, va a ser más fácil que cuando terminemos la sesión y pregunten en el grupo, ¿alguien entendió? Por lo menos vayan a ver más de 2 que digan, sí, esto es lo que hay que hacer. ¿O me equivoco? Es correcto. Listo. Bueno, ya que la tenemos claro, entonces ahora vamos a hablar de cómo organizamos el pensamiento, pero ya dentro de la parte escrita, ¿sí? Finalmente, para que ustedes supuestamente convenzan, deben saber estructurar sus ideas. El material que teníamos que leer, que revisamos, que todos miraron en Sajuna, nos habla de 2 formas principales de organizar un discurso. Esto con el fin de hacer una tarea, es decir, lo que vamos a hacer según la evidencia. Entonces aquí me dicen, y Óscar, ¿usted me ayuda con el texto narrativo, por favor? Claro que sí, profe. El texto narrativo es el arte de contar historias, storytelling. Tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Se usa cuando queremos conectar emocionalmente. Si ustedes quieren explicar un problema contando cómo sucedió, quiénes se vieron afectados y cómo se sintieron, deben usar este formato. Es ideal para generar empatía. Listo, gracias. Alejandro. Alejandro, ¿sí está? Profe, ya que te puedo colaborar ahorita, es que todo sigo acá en la calle, pues voy Ah, bueno, caminando. listo. No se preocupe. David, Dale, profe, gracias. tiene fresco. David, ¿usted le ayuda a Alejandro con el texto científico técnico? Sí, señora. Listo. El texto científico técnico es el arte de la objetividad. Aquí no importa tanto las emociones, sino la precisión. Se basa en hechos, datos y soluciones lógicas. Se usa para reportar fallas en un proceso, analizar por qué un flujo de información no funciona y proponer una solución técnica. Listo, muchísimas gracias. Ahora hay como una frasecita así espectacular que dice que recuerden que un pensador crítico, como lo son ustedes, analiza la información, construye saberes y después opina. No habla por hablar, sino que planifica su discurso. Hasta ahí claro lo que hemos visto, como el ser humano, no solamente los publicistas, desarrollan y tienen en cuenta todo lo que es la comunicación. ¿Sí? Más Sí, o menos, señora. sí, o más o menos perdidos. Sí, profe, Sí, claro. señora. Listo. Entonces, vamos a hacer una cosa. Tengo este problema. Bueno, tengo más problemas, pero ustedes no tienen la culpa. Entonces, tenemos este problema. Quiero que le pongan mucha atención. Dice, un diseñador junior de la agencia Nova Creativa recibe un encargo de un cliente que vende seguros de vida. Miren pues, el cliente pide un diseño serio y profesional. El diseñador, sin preguntar más, asume una actitud pasiva por miedo a parecer ignorante frente a su jefe y diseña todo en colores negro, gris y una tipografía gótica. Al entregar, el cliente reacciona con una actitud agresiva, gritando por teléfono que eso parece una invitación a un funeral y no un seguro de vida. ¿Alguien me puede decir qué pasó? No hubo comunicación, profe. Cuénteme, Miguel. Ok, primero, no tanto comunicación, no se hizo una perfilación al cliente. Cuando uno recibe a un cliente nuevo, para hacer un proyecto nuevo, uno tiene que perfilar al cliente. Ya tenemos claro que es, eh, perdón, que son seguros de vida. Allí habría que investigar primero
si manejan colores corporativos, si tiene algún logotipo de marca, si tiene alguna forma en cómo quiera realizar el diseño, si hay elementos que al cliente le gustaría o que no le gustaría tener en el sitio. Obviamente, si el cliente ya cuenta con un brief, ya saber qué tipo de fuente Ujú. tipográfica utiliza, o sea, todo un perfilamiento completo para poder haber llegado a la resolución de ese trabajo o haber hecho ese proyecto. Ok, listo. Sebastián, usted tenía la manita levantada. ¿Qué pasó? No, yo no he levantado la mano. Ah, bueno, yo tenía unas ganas, eso de que usted tiene unas ganas de escuchar a alguien y creo que era Emily, si no estoy mal. Emily, dígame que Sí, levantó la señora, mano. pero era algo parecido a lo de Miguel. Ok, entonces, ¿aquí quién está? ¿David? Sí, señora. Bueno, y David, ¿usted qué tiene para aportar a este bello grupo? Con respecto a qué, profe. Pues Es es que que se me estamos desconectó un hablando de una momentico. historia que les conté. Es que se me cayó la señal cuando pensé que Ah, había cuando sido le la conté suya. la historia. Sí, señora. Entonces aquí con esto podemos corroborar que en ciertos momentos la comunicación se puede cortar y no es porque el emisor no tenga ganas de comunicar, no es porque el receptor no tenga ganas de recibir la información, sino porque algunas veces hay cosas ajenas que no permiten, ¿cierto, David? O Daniel, que no le alcanzo a Sí, ver el señora. nombre. David, David. ¿sí ve? Ah, exactamente. Listo. Entonces, aquí estamos muy mal con un publicista pasivo que no fue capaz de preguntar qué era lo que estaba pasando, ¿sí? Simplemente asumió, ¿sí? Que un diseño serio y profesional eran tonos negros, gris y tipografías góticas. ¿Mm? Cuando una de las cosas que necesitamos nosotros como diseñadores y dentro de las cosas es, y algo que decía Laura ahorita, era, y Andrea, que uno debía escuchar, ¿sí? Pero uno no debe asumir que ya con lo que le dijeron, que porque quería algo serio y profesional, uno no puede asumir que eso es lo que quiere el cliente. ¿Mm? Debemos indagar un poco más, porque eso nos puede costar ciertas cosas. Listo. Ahora, yo tengo dos soluciones. Vamos a mirar la primera solución, a ver qué piensan ustedes, que cómo nos quedó. Entonces necesito que Magda, buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Cómo está? Necesito que usted me ayude con la opción A, el texto narrativo. ¿Cómo conté yo la historia desde la narración? A ver, ¿qué les parece? ¿Me ayuda con ese pedacito? Opción A, el texto narrativo, estilo storytelling. Eran las 2 de la mañana y la luz del monitor era lo único que iluminaba mi habitación. Estaba convencido de que esos tonos grises eran la cima de la elegancia. Pensaba que estaba cumpliendo con la seriedad que el cliente pidió. Sin embargo, sentía una pequeña duda en el pecho, pero mi inseguridad me hizo asumir una actitud pasiva. Preferí no llamar al director creativo para aclarar el concepto. Al día siguiente, el timbre del teléfono rompió el silencio de la oficina. Era el cliente, y su voz, cargada de una actitud agresiva, retumbaba en el altavoz. Esto es un insulto. Parece un obituario, exclamó. En ese momento, el mundo se me vino abajo. El error no estaba en mi manejo de Photoshop, sino en mi falta de asertividad. Si hubiera tenido la valentía de preguntar qué significaba sería para él, habríamos descubierto que buscaba confianza y calidez, no oscuridad. Ese día aprendí que en la publicidad el silencio es el error más costoso. Bueno, ¿qué les pareció mi historia?
muy emocional, pero pero nada puede, profesional. pero puede describir lo que sucedió como tal en eso tan pequeñito del ejemplo. Miren que el ejemplo era muy cortico, muy puntual, pero ustedes no sabían lo que me estaba pasando a mí y por qué yo había decidido esos tonos grises. A mí me parecían espectacular. ¿Mm? Cuéntame, Samuel. En el texto se recalca la como falta de comunicación del publicista con el cliente, ya que no se llegó al concepto de seriedad que era para el cliente. Por lo mismo, también hubo una actitud pasiva por parte del publicista al no comunicarse con el director creativo. Ujú. Pero aparte de eso, ¿vieron cómo conté la historia? ¿Vieron cómo narré lo que estaba sucediendo? Algo que era muy puntual. ¿Vieron cómo traté de que ustedes interiorizaran también lo que me había pasado? Si nos sumen la historia ya que lo cuenta en tercera persona, entonces al leerlo nosotros nos ponemos en la piel del publicista, más no en un lector común. Ok, listo. Ahora, Samuel, ¿usted me hace un favor? Señora. Bueno, usted me ayuda a leer la otra historia y vamos a mirar ahorita qué diferencia hay con la otra. Ok. Opción B, el texto científico técnico, análisis profesional. Se analiza una falla crítica en el proceso de comunicación durante la fase de recepción de requerimientos, briefing, entre la agencia y el cliente final. Desarrollo de conflicto, emisor, el cliente. Utiliza un código lingüístico ambiguo al usar el adjetivo serio, sin referentes visuales. Espérame un momentico, ya te bajo el resto de... Ok. Receptor. Debido a una actitud pasiva, omite la fase de retroalimentación, feedback, para validar el mensaje. Barrera. Se identifica una barrera semática y psicológica. La interpretación del símbolo seriedad varió drásticamente entre los dos actores. Conductas. La transición de una respuesta pasiva del diseñador a una respuesta agresiva del cliente bloqueó la fidelidad del mensaje. Solución técnica. Se propone a la implementación de una comunicación asertiva mediante el uso de un moodboard, tablero de referentes. Antes de de la producción, eliminando el ruido comunicativo y asegurando que el pensar, sentir y actuar del proyecto estén alineados. Listo. ¿Qué le pareció mi respuesta técnica? Es algo más puntual en comparación a la anterior. Vamos como por una checklist, mirando el proceso de cliente con el publicista, en el que se cuenta mucho más cercano lo que fue pasando y con unos términos, se me olvida, con un tecnicismo, más allá del texto anterior. Ok, listo. ¿Alguien más tiene que aportar a mi nueva presentación? Es decir, ya vieron que a mí me gusta narrar de forma, no sé, muy pasional, pero si se dieron cuenta, 2 rayitas antes nosotros habíamos hablado de texto narrativo, que es cuando yo narro, cuento una historia, y también un área científica o muy puntual dentro de. Quería con este ejemplo que viéramos la diferencia. ¿A ustedes cuál les gustó más? Cuéntame, Oscar. Profe, a mí me gustó más la respuesta, la segunda respuesta, la técnica. La La técnica. técnica. Debido a que, aunque pues evidentemente usted nos está recalcando la diferencia entre el storytelling, entre la Sí, emocionalidad y la respuesta, digámoslo así, entre comillas, como profesional. sí. En este sentido, necesitamos es ver evidencias, ya que estamos trabajando bajo un concepto profesional. No estamos necesitando llevar
una emocionalidad al cliente, sino que necesitamos son pruebas, detalles fidedignas para poder solucionar este detalle. El tema del storytelling, pues sí se puede utilizar, pero no, disculpe, pero en otros contextos y en otras situaciones. Perfecto. Listo. David, cuénteme cómo le fue a usted. Profe, con respecto a lo que venimos hablando, pues creo que depende del contexto, como decía el compañero, en donde podemos utilizar una y otra. La parte científica pues nos da un análisis mucho más detallado de qué pasó y cómo podemos solucionarlo. Pero también tenemos la storytelling que nos permite es como expresar una situación tal vez en que estamos en el momento en el que decidimos hacer el trabajo. Que podemos decir que el texto argumentativo me puede dar más opciones en el ámbito de mostrar esos sentimientos o llegar de pronto al cliente de una forma diferente, ¿sí? Contando, puede haber una problemática, pero se puede contar de una forma un poco más asequible si es para el cliente, que no sea tan técnica, pero mostrarle que los seres humanos podemos cometer errores, ¿sí? Y ya cuando vamos a contar qué fue lo que pasó, hacer un balance, se podría utilizar la otra técnica. Miguel, ¿usted qué cree? Sí, evidentemente tienes razón. Muchas veces generarle los pasos del método científico a un cliente que no tiene ni idea de lo que se está haciendo tiende a ser bastante engorroso. Entonces es preferible llevar una comunicación mucho más accesible, mucho más comprensiva, sin tanto tecnicismo para poder llegarle mucho mejor al cliente. Sobre todo Mm, tener confianza en uno mismo, indiferentemente del cargo que tú tengas. Al ser un diseñador junior, un senior, debes tener primero una muy buena confianza en ti en lo que vas a hacer y segundo saber cómo entrarle a ese cliente. No todos son iguales. ok, entonces todo depende, ¿sí? De lo que queramos buscar, qué queremos lograr dentro de, ¿sí? Por eso en ciertos momentos en mi empresa yo puedo utilizar más un tecnicismo para entender, vamos a hacer una auditoría, qué fue lo que pasó, dentro de la parte constructiva y mirar, bueno, pasó esto, podríamos utilizar esto y esto nos sirve para mejorar ciertas cosas. Perfecto, pero imagínese, entra este ser de luz que no tiene ni idea de comunicación, que no tiene ni idea de storyboard. ¿Qué le está pasando? Y vengo y le toco como esa fibra de, creo que pasó esto, utilizamos mal esto, pero, y ya dentro de un lenguaje un poco menos técnico, pero más tranquilo, más charlado, entonces vamos a poder, y el cliente de pronto va a poder sentir un poco más y decir, pudo haber sido un error humano, vamos a corregirlo de esta forma, va a entender de una mejor forma, ¿sí? Y vamos a poder solucionarlo de una mejor forma. Yo siempre he creído que para mí la narrativa funcionará siempre donde sea, pero cuando a mí me dicen vamos a hacer un informe, vamos a auditar, vamos a mirar qué está pasando, o sea, hay ciertos momentos en donde esa narrativa y ese contar el cuento, pues no nos va a servir tanto como algo un poco más formal. Debe quedar en un texto, debe ser organizado y demás. Hasta ahí, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, ganas de volverme a ver, todo lo que quiera. No canto, pero pues escucho. Ganas de seguir asistiendo a la clase. Bueno, buen Obvio. punto, buen punto. Es que, Profe, con cuénteme, Oscar. respecto a lo último que mencionaste, pienso que allí en ese proceso comunicativo con el cliente, esa persona que tenga esa relación, esa comunicación, debe ser una persona bastante asertiva y comunicativa y no solamente de manera verbal, sino conocer justamente el cliente, porque pues el cliente puede decirle, pues realmente a mí no me importa si el diseñador está pasando por un momento
difícil en su vida. Yo solamente necesito un trabajo profesional y lo necesitaba para acá y no va a entender razones. Ujú. Pero si la persona que va a comunicarle el por qué sucedieron las cosas, entiende que es una persona de pronto un poco más emocional, un poco más... Lee eh, mejor al cliente. exactamente va a poder saber qué tono comunicativo va a poder utilizar el cliente. A decirle, no, señor, disculpe, qué pena, el error fue nuestro, vamos a corregirlo. O va a poder entrarle de manera emocional para tocar sus fibras, sus sensaciones, sus emociones y poder lograr un plazo o poder lograr un rediseño. Entonces, Mm. depende también cómo esa persona lee a ese cliente y ejecuta de la manera como lo tiene que realizar, dependiendo pues su lecturabilidad del caso. Entonces, gracias, Oscar. Entonces aquí podemos ver que mire que algo que fue tan pequeño, que generalmente puede suceder, que puede suceder dentro del día a día, mire todas las soluciones y mire todo lo que conlleva, ¿sí? O sea, no hay una respuesta única, no hay una comunicación única. ¿Mm? Hay muchos colores y como no todos los dedos de la mano son iguales y no todos los clientes son iguales y no todas las empresas van a ser iguales, nosotros dentro de este proceso vamos a decidir en el área de comunicación qué es lo que mejor nos funciona, ¿sí? Dentro de ese proceso, dentro de lo que estamos viviendo. Y puede que en este momento a ese cliente le hubiera funcionado muy bien la narrativa, el haber apelado a sus sentimientos, como hay otros que simplemente, como decía Oscar, algo muy puntual, es que a mí no me importa, entonces, mire, simplemente podemos ver qué pasó esto, o sea, que si se le explica de una forma científica y puntual, puede que le funcione y mire, vamos a hacer estas correcciones, vamos a hacer esto y el señor diga, listo, no me va a costar más, no, no, señor, ah, bueno, listo, para el lunes, perfecto, y ya. ¿Mm? Entonces, son diferentes puntos de vista, seres humanos, cómo asumimos diferentes formas de hacer las cosas. Ahora, vamos a ver algo que les encanta a ustedes, les fascina. Bueno, esta no es, ya les iba a decir, pero sí, a ver, si se deja ver. Esperemos que sí. Ahora sí vamos a ver qué tenemos que hacer y qué decía la guía que teníamos que hacer. ¿Listo? Como yo sé que todos revisaron la guía, todos saben lo que vamos a hacer, entonces ya para ustedes esto es claro. ¿Listo? Entonces, la evidencia GA4 240201 524 raya AA1 EV 01 ideo de la comunicación como expresión humana. Entonces aquí voy a tener el gusto y el placer de verlos. Espero que se dejen ver. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de que el proceso de comunicación se centra en generar una articulación entre el cómo y el para qué nos comunicamos. Por ello, esta evidencia busca a través de la realización de un escrito y una grabación de un video para que se exprese una situación problemática del entorno profesional y que conlleve a la resolución de esto. Un ejemplo de ello sería algún problema comunicativo en el entorno laboral que requiere solución. Flujos de información inadecuados entre diferentes áreas, poca asertividad en la comunicación entre líderes y colaboradores, lenguaje técnico y de poca comprensión para todos. Por favor, tenga en cuenta lo siguiente. Entonces, ¿qué nos está pidiendo la guía? Dice aquí con entonado acento. Van a pensar en una situación problemática como tema central para ser tratado en el video. Busque la manera de darlo a conocer de forma que impacte al receptor desde el componente comunicacional. Luego, elabore un escrito donde se plasmen todas las ideas frente a la situación problemática. Puede seleccionar el tipo de texto, lo puede contar científico-técnico o lo puede contar como si fuera una narración a partir de los conocimientos adquiridos en los componentes formativos de comunicación, de comunicándonos y argumentación. Luego de esto, va usted a exponer lo escrito frente a una cámara y al final me va a decir, instructora,
Yo elegí el tipo científico técnico porque creo que para este caso funcionaba mejor. O me gustó más el narrativo porque creo que se podría solucionar y me permite darlo a conocer de una mejor forma. ¿Listo? Después de esto, usted va a realizar una síntesis del escrito en donde va a relacionar los aspectos más importantes de esa situación polémica seleccionada y me va a decir el tipo de texto que utilizó. Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, digan que están perdidos. Sí, señora, yo estoy un poco confundido en la parte del video. Ok. Yo hago el texto y ese mismo texto lo expongo en el video o hay que Exactamente, no. dramatizar algo o No, 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 simplemente no, no, hablar. no, no, no. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, por ejemplo, digamos que ustedes están grabando aquí. Entonces, voy a utilizar la plantilla permítanme un momentico. Vamos a hacer una cosa aquí, como para que les quede un poco más claro. ¿Se acuerdan el ejemplo que utilizamos? Digamos que esa es la problemática. Por eso también lo hice con esa doble función. Que ustedes tuvieran un ejemplo que les pudiera. Entonces, listo. Aquí tenemos, ¿dónde está? Aquí tenemos el ejemplo. Digamos que yo voy a optar por el texto narrativo. Entonces, me paro frente de la cámara, digamos que lo voy a hacer de pie. Recuerden que como nosotros nos mostramos, como nosotros movemos las manos, nuestro cuerpo, nuestra forma de estar vestido, todo nos va a comunicar. Entonces, yo les voy a decir, muy buen día, vamos a hablar acerca de la problemática que tenemos en Nova Creativa, ¿sí? Ya que un cliente vende seguros de vida y va a nuestra agencia para pedir un diseño serio y profesional. Todo va muy bien hasta que eran las 2 de la mañana, muchachos, y la luz del monitor, la verdad, era lo único que iluminaba mi habitación. Yo estaba convencido de que esos tonos grises que estaba plasmando eran la cima de la elegancia, era lo mejor que le podía pasar a mi cliente y aparte de eso evocaba esa seriedad que él había solicitado. Sin embargo, no les puedo mentir, había algo como que me hacía dudar, ¿sí? Y yo decía que, ¿será que sí? ¿Será que no? Como cuando usted no está muy seguro de lo que está vendiendo. Ahí como que estaba acompañado de una actitud como pasiva. Y decidí, la verdad, no llamar a mi director creativo, pues tampoco quería incomodarlo y pues yo asumí que todo estaba bien y que el concepto que yo tenía en ese momento iba a funcionar. Todo estaba muy bien y al día siguiente yo ya había enviado los bocetos y había enviado todo lo que mi cliente necesitaba. Cuando de repente sonó el celular y el cliente empezó a hablar de una forma tan fuerte, de una forma tan agresiva, que todos quedamos en silencio y decían, esto es un insulto, parecía un obituario. Y todo el mundo se quedó mirándome. Dios mío, el error no estaba en mi manejo de Photoshop, sino no había sido asertivo, no había leído también a mi cliente. Y fue ahí donde me pregunté, ¿por qué no le pregunté a mi jefe? Sí, a mi director creativo, hasta el mismo cliente. Si esto lo hubiéramos hecho, hubiéramos descubierto que buscaba él confianza y calidez y no una oscuridad. En serio. Ese día aprendí que la publicidad, el silencio, es el error más costoso. Decidí tomar el texto narrativo porque creo que se podía contar muchísimo mejor
y quería que evidenciaran esos sentimientos que para mí fueron muy fuertes con esa experiencia y que me enseñaron muchísimas cosas, como escuchar más, y si tengo que preguntar, lo voy a hacer todo porque mi cliente esté bien. Así debería ser el video con respecto al ejemplo que les acabo de hacer. Ya se dieron cuenta, no lo leí todo, sino que simplemente también estuve como tratando de ponerle un poquito de sentimiento, de mostrar y de que el público entendiera un poco. Y al final, pues le conté a mi instructora que había decidido meterme por el lado narrativo, pues porque era lo que yo estaba sintiendo y era una experiencia mía. Y me parece muchísimo más fácil que algo que me había pasado en la oficina, que había tenido tantas cosas, contarlo hacia los demás podría funcionar muy bien para que no cometieran los mismos errores míos. Claro, un poquito lo que estoy buscando en el video. Bastante claro. Sí, 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 señora. está bueno. Hágale, que quiero que les pregunten a sus compañeros, pero no a todos, por favor. De todas formas, muchachos, aquí en esto, bloque 3, explicación de evidencia. Entonces, ¿qué quiero encontrar en el escrito? Debe tener una extensión suficiente, mínimo de una página, donde se note que usaron los conceptos de actitud, pasiva, agresiva, asertividad y los elementos de emisor, receptor, código. O sea, lo que hemos visto, y ahí está el ejemplo para que de pronto lo puedan utilizar. Su exposición debe durar entre 2 y 3 minutos. Traten de no leer el texto, trate de que sea más ameno. Expliquen el problema como si me lo estuvieran reportando en una junta de trabajo, o si quisieran que eso que me están reportando, ¿sí?, no le pasara a otras personas. Usen su comunicación no verbal, sus manos, la mirada, el tono de voz firme, pero respetuoso. Y en la justificación, no olviden decir: elegí el texto técnico porque en mi formación, o elegí el texto narrativa porque la publicidad, o porque creo que el narrativo le apunta más hacia tal y tal cosa. Esto que vimos hoy, perdón, este material de apoyo, con mucho gusto, su instructora se los enviará a su grupo de WhatsApp. Creo que les va a servir mucho y van a tener como un buen insumo para poder hacer la evidencia. Hasta aquí, peticiones, quejas, reclamos, evidencias. ¿Qué necesitamos? Tiempos de entrega. Listo. Entonces, permítanme un momentico. Ya miramos el calendario, ¿sí? Creería yo, estamos hoy a 9, ¿cierto? El 17 de febrero, tienen el plazo máximo para entregar el video. ¿Por qué hasta el 17 y no hasta el 16? Porque no falta el que tenga dudas, el que diga: yo no entendí, ¿sí? Y entonces el lunes, que nos volvemos a ver, les digo yo: tenemos peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, ¿qué pasó? Entonces dicen: no, yo no entendí, o definitivamente me enredé, y poder ir solucionando. ¿Clara la fecha de entrega? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, entonces, Sebastián Taborda, ¿qué tenemos que entregar? Bueno, pues tenemos que entregar un video de 3 minutos en el cual mostremos el problema o la problemática y la solución que le podemos dar. ¿En qué forma? En cómo solucionamos este problema
en base a lo que usted nos explicó, diciendo la comunicación asertiva y también con Con el lo que tipo de explica ahí en narración, el texto, Sebastián. con el tipo de narración. Entonces, la narrativa o científico. Acuérdense que tienen que entregar un escrito. La evidencia pide un video y un escrito. ¿Qué tiene el escrito? Entonces vamos a mirar qué dice la evidencia. Venga, dice, en el escrito ustedes me van a hacer una síntesis, ¿sí? De los aspectos más importantes de su problemática, como un resumen de lo que hicieron ahí y qué tipo de texto escogieron, si el narrativo o el científico. Oscar, ¿claro lo que tenemos que hacer? Sí, señora, claro, claro y ¿Sí? conciso. Listo. Emily, ¿está claro qué tenemos que hacer? Aparte de caso, Sí, señora. ¿cuántas evidencias tienen que subir? 2. Listo. 2 evidencias, el escrito y el video. Por favor, me marcan el escrito. Recuerden que su instructora es divina, pero no adivina. El material que revisamos hoy se los hago llegar a su WhatsApp, al grupo de WhatsApp. Les envío la guía con las dos evidencias que vamos a trabajar. Les envío el material de apoyo con el que trabajamos hoy para que lo puedan seguir. Recuerden que tienen el material de Sahuna, allá también pueden revisar. Si tienen alguna duda, petición, queja o reclamo, por favor me escriben. Ténganme paciencia porque tengo formación presencial, entonces hay momentos en el día que estoy con una formación y no puedo contestar el celular, ¿sí? Pero en el transcurso del día, con el mayor de los gustos, les contestaré según lo que hayan solicitado. Hasta aquí, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias. No, señora, ¿No? muchas gracias. Listo. No. Entonces, en este momento detengo la grabación